Bienvenidos de vuelta a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva. Yo estoy aquí como siempre, listo para traerles un chismecito jugoso, de esos que nos encantan y nos dejan con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una pareja que, al menos en apariencia, parecía sacada de un cuento de hadas turco, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, ya sé lo que están pensando, ¿qué pudo haber pasado con estos dos que eran la envidia de medio mundo? Pues prepárense porque la historia que les tengo hoy tiene drama, intriga y, al parecer, una crisis secreta que pocos vieron venir. Antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama turco, quiero invitarlos, si aún no lo han hecho, a que se suscriban a mi canal. Sí, aquí abajo. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, porque les prometo que siempre les traigo contenido interesante y entretenido. Vamos, súmate a esta familia chismosa. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desentrañar este misterio. Burak y Neslihan, dos nombres que resonaron con fuerza en la industria del entretenimiento turco y más allá. Él, un galán con una mirada que derrite el Ártico, conocido por su papel en Kara Sevda, que llegó a más de 110 países. Ella, una belleza con un talento innegable, también protagonista de Kara Sevda, donde, irónicamente, interpretaban a una pareja con un destino trágico. Y es que, fuera de la pantalla, la química entre ellos era innegable. Se casaron en una boda de ensueño en 2016, rodeados de familiares, amigos y, por supuesto, una legión de fans que celebraban su amor. Durante años fueron la imagen perfecta del matrimonio feliz, apareciendo en alfombras rojas, compartiendo momentos tiernos en redes sociales y gritando a los cuatro vientos lo enamorados que estaban. Pero, como suele suceder en el mundo del espectáculo, detrás de esa fachada de felicidad, aparentemente, se escondía una realidad mucho más compleja. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores de crisis comenzaron a surgir hace algún tiempo, como pequeñas ondas en un lago aparentemente tranquilo. Al principio, nadie les prestó mucha atención. Al fin y al cabo, todas las parejas famosas pasan por momentos difíciles, ¿verdad? Pero a medida que pasaba el tiempo, esas ondas se convirtieron en olas, y los rumores en una tormenta. ¿Qué se decía exactamente? Bueno, los rumores apuntaban a varias cosas. Por un lado, se hablaba de celos profesionales. Al parecer, ambos son personas muy ambiciosas y exitosas, y la competencia entre ellos podría haber generado tensiones en la relación. Imagínense la situación. Ambos son actores de renombre, ambos quieren los mejores papeles, ambos quieren brillar. Es fácil imaginar que en un ambiente tan competitivo, los celos profesionales puedan surgir. Otra teoría que circuló con fuerza fue la de las diferencias irreconciliables en cuanto a sus estilos de vida. Burak, al parecer, es un hombre más tradicional, más hogareño, mientras que Neslihan es un espíritu libre, una mujer aventurera que disfruta explorando el mundo y probando cosas nuevas. Y si bien los opuestos se atraen, a veces esas diferencias pueden ser demasiado grandes para superar. Pero aquí viene lo más jugoso. Se rumorea que el detonante principal de la crisis fue una tercera persona en discordia. Sí, como en las mejores telenovelas turcas. Se dice que Burak habría tenido un desliz con una compañera de trabajo, lo que habría provocado una profunda herida en Neslihan. Y aunque esta información nunca fue confirmada, los rumores fueron tan persistentes que terminaron por dañar irreparablemente la imagen de la pareja. Ahora bien, ¿por qué hablo de una crisis secreta? Porque a pesar de todos los rumores, ni Burak ni Neslihan jamás salieron a confirmar o desmentir la información. Mantuvieron un silencio sepulcral, alimentando aún más las especulaciones. Seguían apareciendo juntos en eventos públicos, se dedicaban mensajes cariñosos en redes sociales, intentando mantener la apariencia de un matrimonio feliz. Pero para muchos la sonrisa que mostraban era forzada, y las palabras que se dedicaban sonaban vacías. Y es que en el mundo del espectáculo, las apariencias importan mucho. A veces las parejas prefieren mantener las apariencias antes que admitir que su relación está en crisis, ya sea por presiones de la industria, por contratos publicitarios o simplemente por el miedo a la opinión pública. Pero volviendo a Burak y Neslihan, lo cierto es que con el tiempo, la tensión se hizo cada vez más evidente. Sus apariciones juntos se volvieron más espaciadas, sus interacciones en redes sociales más frías y distantes. Y aunque ambos siguieron trabajando y cosechando éxitos en sus carreras, la sombra de la crisis parecía perseguirlos a donde quiera que iban.
Hasta el día de hoy, no hay una confirmación oficial de que Burak y Neslihan estén separados o que su matrimonio esté en crisis. Pero la falta de comunicación, los rumores persistentes y la tensión palpable entre ellos sugieren que efectivamente algo no está bien. Y aquí es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis y nuestra intuición. ¿Creen ustedes que Burak y Neslihan lograron superar sus diferencias y salvar su matrimonio? ¿O creen que detrás de esa fachada de felicidad se esconde una profunda infelicidad? Personalmente creo que la verdad se encuentra en un punto intermedio. Creo que es posible que hayan atravesado momentos muy difíciles, que hayan tenido que luchar contra sus propios demonios y contra las presiones externas. Pero también creo que a pesar de todo, hay un profundo amor y respeto entre ellos, y que han hecho todo lo posible por mantener su relación a flote. Al final, solo ellos saben la verdad sobre lo que realmente sucede detrás de las puertas de su casa. Pero como espectadores, podemos aprender mucho de esta historia. Podemos aprender que las apariencias engañan, que el éxito y la fama no garantizan la felicidad, y que incluso las relaciones más perfectas pueden tener sus altibajos. Y sobre todo podemos aprender que la comunicación es clave para superar cualquier obstáculo en una relación. Si Burak y Neslihan hubieran sido más abiertos y honestos el uno con el otro, tal vez habrían podido evitar que los rumores y las especulaciones dañaran su matrimonio. En fin, mi gente, esta es la historia de Burak y Neslihan, una pareja que parecía tenerlo todo, pero que al parecer, tuvo que enfrentar una crisis secreta que puso a prueba su amor. Para resumir un poco todo lo que hablamos hoy, vimos cómo la relación de Burak y Neslihan, aparentemente perfecta, se vio envuelta en rumores de crisis debido a celos profesionales, diferencias de estilo de vida y una posible infidelidad. Analizamos la falta de comunicación de la pareja, que alimentó aún más las especulaciones, y reflexionamos sobre la importancia de la honestidad en las relaciones. Espero que hayan disfrutado de este chismecito tanto como yo. Me encanta traerles este tipo de contenido porque creo que nos ayuda a reflexionar sobre la vida, el amor y las relaciones humanas. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Gracias por su tiempo, por su atención y por su apoyo incondicional. Son ustedes los que hacen que este canal sea posible, y estoy infinitamente agradecido por tenerlos en mi vida. Y ahora sí, los invito a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que Burak y Neslihan lograron superar su crisis? ¿O creen que su matrimonio está destinado al fracaso? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Vamos, no se queden atrás. Súmense a esta familia chismosa y no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les mando un abrazo gigante, lleno de energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Asterisco, asterisco, asterisco. Ok, mi gente, ahora vamos a profundizar un poquito más en esta telenovela de la vida real. Porque la cosa no termina ahí. Para entender realmente la magnitud de esta supuesta crisis, tenemos que analizar a fondo el contexto en el que se desarrolla todo esto. Primero hablemos de la industria del entretenimiento turco. ¡Ay, Dios mío, qué mundo! Es un universo lleno de glamour, talento, pero también de muchísima presión. Las celebridades turcas están constantemente en el ojo del huracán. Cada paso que dan, cada palabra que dicen, es analizado al milímetro por los medios y por el público. No tienen ni un segundo de privacidad. Imagínense vivir así. Y en este contexto, mantener una relación sana y estable es un verdadero desafío. La fama puede ser un arma de doble filo. Por un lado, te abre puertas, te da oportunidades increíbles, te permite alcanzar tus sueños. Pero por otro lado, te aísla, te expone a críticas constantes y te rodea de personas que no siempre tienen las mejores intenciones. Además, la cultura turca, a pesar de ser moderna en muchos aspectos, todavía conserva ciertas tradiciones y valores que pueden influir en la forma en que las parejas se relacionan. Se espera que las mujeres sean recatadas, que cuiden de su hogar y de su familia. Y se espera que los hombres sean proveedores, que protejan a sus seres queridos y que mantengan una imagen de fortaleza y control. Entonces, cuando una pareja como Burak y Neslihan, que representa la imagen de la modernidad y el éxito, empieza a mostrar fisuras, la gente se escandaliza. Porque rompe con esa fantasía de perfección que tanto nos gusta ver en las revistas y en la televisión.
Ahora hablemos un poco más de los protagonistas de esta historia. Burak Özçivit, el galán de telenovela por excelencia. Un hombre guapísimo, talentoso, con una sonrisa que enamora a cualquiera. Pero detrás de esa imagen de chico bueno, se esconde una personalidad más compleja. Algunos dicen que es un hombre ambicioso, que siempre busca la perfección en todo lo que hace. Y otros dicen que es un poco inseguro, que necesita constantemente la aprobación de los demás. Y luego tenemos a Neslihan Atagül, la belleza rebelde. Una mujer con una mirada intensa, una sonrisa cautivadora y un talento innegable. Neslihan siempre ha sido una mujer independiente, que no le teme a los desafíos y que no se deja influenciar por las opiniones de los demás. Es una artista con una visión propia, que siempre busca nuevos proyectos y que no se conforma con lo que ya tiene. La combinación de estas dos personalidades tan diferentes al principio fue lo que hizo que su relación fuera tan atractiva. Eran como el yin y el yang, dos polos opuestos que se complementaban a la perfección. Pero con el tiempo esas diferencias que los unían también pudieron ser la causa de sus problemas. Porque, como ya les dije, Burak es un hombre más tradicional, más hogareño. Le gusta pasar tiempo con su familia, disfrutar de la tranquilidad de su casa y mantener un perfil bajo. Mientras que Neslihan es una mujer más aventurera, más extrovertida. Le encanta viajar, conocer gente nueva, experimentar cosas diferentes y estar en el centro de la atención. Y si a esto le sumamos los celos profesionales, la presión de la fama y los rumores de infidelidad, tenemos la tormenta perfecta. ¡Ay, Dios mío, qué drama! Pero a pesar de todo, yo sigo pensando que hay esperanza. Creo que Burak y Neslihan se aman de verdad, y que están dispuestos a luchar por su relación. Porque al final, el amor verdadero es como una planta que necesita ser regada y cuidada todos los días. Y si ambos están dispuestos a poner de su parte, pueden superar cualquier obstáculo y seguir construyendo su historia de amor. Lo importante es que sean honestos el uno con el otro, que se comuniquen abiertamente y que no permitan que los rumores y las especulaciones dañen su relación. Y sobre todo, que recuerden por qué se enamoraron en primer lugar. Porque al final, el amor es lo más importante que tenemos en la vida. Y vale la pena luchar por él. Ahora, mi gente, los invito a que sigan investigando sobre esta historia, a que busquen más información en los medios y en las redes sociales, y a que saquen sus propias conclusiones. Porque al final, cada uno tiene su propia opinión y su propia perspectiva. Y no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les parece todo esto? ¿Creen que Burak y Neslihan lograrán superar su crisis? ¿O creen que su matrimonio está destinado al fracaso? Quiero saber su opinión. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Vamos, no se queden atrás. Súmense a esta familia chismosa y no se pierdan ninguno de mis vídeos. Les mando un abrazo gigante, lleno de energía positiva. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y recuerden, la vida es una telenovela, y nosotros somos los protagonistas. Hasta la próxima.